Bueno, realmente empiezo a leer entre los 4 y 5 años. Soy un poco casi autodidacta. Se me leía desde muy pequeño y me acostumbré a leer detrás de mi padre y mi madre cuando me leían en voz alta. Y, y empecé a leer desde esa edad. A los 5 o 6 años pues ya leía de todo, empezando por las joyas universales de la literatura, Dickens y todos estos que eran libros con viñetitas y letras. Y a partir de ahí, ya a los 8 años, por un problema de salud, me pasaba la mitad del tiempo entre el colegio y mi casa en cama. Con lo cual, cuando mis padres iban a trabajar, yo accedía a la biblioteca de mi casa, que era una biblioteca, pues, amplia. Mi padre era cambullonero, mi madre dominaba los 4 idiomas y había una biblioteca extensa, la que yo desvalijaba, porque lo único que tenía en mi alcance era un Mecano y los libros. Entonces, desde el Decamerón al Mahabharata, a la poesía de Quevedo, no había un, no había un perfil de literatura, sino lo que trincaba me lo comía. Y a partir de ahí empecé a leer ávidamente todo lo que llegaba a mis manos. Los fines de semana el ritual era sentarnos todos por la tarde, después de la siesta, a leer. Y a partir de los 8 años mi padre me empieza a regalar cuentos y leyendas de las culturas antiguas, porque estoy enfermo, no me puedo levantar de la cama, como ya decía antes. Y de repente llega a mis manos un libro que no es cuentos y leyendas adolescentes, sino llega el Mahabharata. Claro, ahí ya, después del Mahabharata vino la epopeya de Gilgamesh y empecé más con la literatura ancestral, más la Odisea, la Ilíada, las epopeyas en verso. Y de ahí mi amor con la poesía. Empecé a escribir a los 11 años, un año después de morir mi padre, que hice el primer intento de elegía, todo lo que uno puede hacer a los 11 años. A los 14 años ya empecé a escribir y con una amiga que tocaba la guitarra, cosas como el Romance Anónimo y toda esta historia, ella le ponía música y yo leía lo que había escrito. Y nos íbamos a hacer arepadas y cosas y decía, vamos a actuar y vamos a hacer no sé qué, esas cosas que hacen los chicos. Y ya a los 17 años sí que empiezo a trabajar en prensa. Nos reunimos, pues, Pipo, que es Muiño, el sobrino putativo de Pérez Minín, nos reunimos un grupo de gente y tenemos una página que se llama Los Jóvenes Hablamos, en las que empezamos a entrevistar a gente como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, escritores que venían, los asaltábamos. 17, 18 años, éramos unos irreverentes. Entonces venía Mercedes Sosa, vamos a ver a Mercedes Sosa y a entrevistarla. Y la acosábamos. Además, después nos hicimos muy amigos. Y ahí empieza la labor de literatura y empiezo yo a publicar mis primeros poemas, con 16, 17 años. Aunque empiezo a ser lo que yo me considero escritor a partir del 78, 79, que empiezo a fraguar mis primeros poemas en los que hay un trabajo de arquitectura, de ya plantearme que no solamente es poner palabras y descargar en un papel. Noctilunia es un libro que se comienza a escribir tras los descartes de un libro primero que se llama En el gesto del verbo, que se escribe entre el 77 al 79, y de todo ese original de cosas en el que ya empieza a fraguarse el poema homenaje a Pedro García Cabrera, que sale en el libro Homenaje, después hablaremos de eso, creo. Y a partir de ahí, en el 78, empiezo a escribir el libro. Empiezo a escribir el libro en el 78 hasta el 80, 81, siendo muy diletante, poemas sueltos que se van fraguando después cuando yo emigro en el servicio militar, huyendo de mi primera pareja, no, de los desastres del primer amor de uno, que toma las decisiones que no son decisiones, los lugares que no son lugares, las decisiones que no son decisiones, sino desastres. Esas cosas que pasan cuando estás en los ritos de transición de la madurez. Y me fui a hacer el servicio militar a San Sebastián, a Vitoria-Gasteiz, huyendo de todo lo que tenía aquí, esa historia de huir llevándote en la mochila todo lo que tienes, porque es lo que hay.
Y claro, un chico homosexual en una sociedad provinciana terrible como era esta, que tenía muchas salidas, o sea, hablemos de cruising, de cosas, de tal, pero todo desde la clandestinidad y desde un mundo en el que no podías vivir de día, sino de noche tu realidad, y a tapadillo, pues me voy al País Vasco y me encuentro con que ETA se vuelve asesina, tenemos un problema tremendo, entra la heroína, aparece el SIDA, y tengo a mi amigo Fermín, recién terminada la carrera en Madrid, y todos los fines de semana yo me voy a Madrid. Eso es Barbieri, Chueca, Almodóvar, Fabio Magnomara, Juan Emilio, la Charlie de aquí. Toda la gente que emigrábamos Canarias y lo que hoy son las movidas madrileñas eran los fines de semana, sauna, cruising. Y en medio de todo ese mundo, tú construyes una realidad para sobrevivir. Nos convertimos como en ángeles caídos que nos negamos a no recuperar nuestra sala y, y empezamos a conectar las tribus, cuando antes éramos tribus donde no nos poníamos etiquetas en la noche. Y de repente con el SIDA y con las drogas empezamos todo el mundo empieza a retraerse a infinitos armarios, porque había miedo a morir, miedo a infectarte, miedo al estigma, miedo a un montón de historias. Y en toda esa travesía entre el servicio militar, la desolación de la ausencia, el miedo a tantas cosas y el deseo de tantas otras, se va construyendo Noctilunia. Se termina de fraguar a principios del 84, cuando regreso de la mili, y ahí es cuando me siento y genero el orbe de Noctilunia completo. Porque evidentemente yo, que soy un aprendiz o un fan de mi generación del 27, entre otras muchas cosas, o de Luis Rosales, o de Jaime Gil de Viedma, o de tantos poetas maravillosos que hay desde principios de siglo casi hasta la generación de los 60, entiendo un libro como un orbe, no como un apelotonamiento o adocenamiento de poemas. Vale, eso es un libro con poemas. Un poemario, un libro de poesía es un aliento. Y el aliento tiene que completar la vasija o el recipiente del libro que tú narras, cantas, con sus silencios y con sus voces, ¿no? Y entonces pues se cerró, Fermín, intenté publicarlo aquí, pero claro, era la época en que, voy a meterme en camisa de once varas, era la época en que grandes amigos como Sánchez Robaina y gente también estaban empezando a escribir tardíamente. Ellos plantearon que la postura correcta era la poesía del silencio, y nosotros, los poliédricos, los que no sabíamos de esto, fuimos bastante sepultados. Hubo gente que se enquistó, que lo sufrió. Yo me reí mucho porque trabajaba en Caja Canaria, yo vivía mi mundo independientemente. Y uno es lo que es y no el lugar donde lo colocan. Entonces yo lo tenía claro y dejé de publicar porque no me publicaba. Y en el 90, a finales, dice Fermín, chico, tienes que publicar, y me busco una imprenta y yo publico en esa editorial, hago una autoedición tan denostada en esa época, eso me costó que no se me considerara un escritor publicado, porque en aquella época la autoedición no era literatura. Hoy en día, gracias a Dios, han cambiado los paradigmas. Y publiqué un libro con su ISBN, su depósito legal, con todas sus cosas, y lo presentamos en el Círculo de Bellas Artes en el 91. Un libro con una edición de 1000 ejemplares que en 3 meses se vendieron 800. Para la época, incluso para hoy, es un estándar bastante alto. Y bueno, ahí acabó la aventura del primer libro, escrito en los 80, 70-80 y publicado en el 90 por Exigencia del Guión. Después viene 9 motivos para el alba, que sale como una plaquez, editada en una colección maravillosa que publica Fermín Higuera de plaqués, donde sale Ernesto Suárez, Gamoneda, Lezama, con cosas muy pequeñitas. Y entre medio tengo el placer de participar con una pequeña plaquet que se llama 9 motivos para el alba. Son haiku y aforismo, con un poema en prosa al final.
Ese libro después se incluye en Fulgor sin lastre, porque se publica en el 2004, es una plaqué que se agota pronto, son pocos ejemplares, y aunque está datada, yo quiero que tenga un recorrido más amplio. Con esa plaqué cierro Fulgor sin lastre, que es un libro que se empieza a escribir en el 89. Realmente el libro se escribe entre el 89 y el 91, 92. Cuando saco Noctilunia, cuando ya lo tengo en imprenta, me libero. Yo suelo liberarme cada vez que publico un libro, me sale otro proyecto. Ahora estoy más diversificado, pero en esa época era muy monolítico. Y escribo Fulgor sin lastre, lo presento a Nuevas Escrituras, junto con Fermín, otro libro. Vamos, no quedamos ni seleccionados. Y en una lectura en casa de Marilén, de María Belén Castro, estaba Díaz Pacheco, que era el que llevaba toda esa colección, y dice, claro, si presentaran estas cosas a Nuevas Escrituras, no lo que me presentan, y me eché a reír, digo, ¿qué que te diga? Entró en barbecho y después fui añadiendo algunos poemas hasta el 2004, 2005. Hay un poema que se sale de esa fecha, que está incorporado. Se verá porque en la dedicatoria está a mi exmarido y evidentemente yo lo conocí en el 2007, pero salvo ese poema hasta ahí. Y no lo publico hasta el 2020, el libro. ¿Vale? No es una antología, pero sí es un libro que abarca décadas, en el que he liberado y limpiado de escoria muchas cosas. Hay gente que dice que ese libro debería estar más pulido, que hay cosas que no se deberían haber puesto. Yo considero que es mi aliento y que mi poesía tiene su recorrido. Creo que todo lo que está dentro del libro debe estar dentro del libro. Definir un poco mi poesía como una línea, yo no creo mucho en las tarjetas. Creo que las etiquetas son un poco complicadas, porque en el mismo momento que lo defines ya estás castrando o limitando la propia respiración de tu arte. Es verdad que cuando yo empiezo a escribir de una forma muy hermética, accedo a muchos registros. Noctilunia es un libro bastante arquetípico y a veces hasta hermético, muy onírico, en el que realmente lo que cuento es mi lucha y mi historia y mi aliento fuera de la luz del día, aunque salga la luz del día. ¿Por qué debemos escondernos y vivir nuestras cosas más ciertas a la luz de las estrellas y no a la luz del sol? Por eso Noctilunia es un libro, yo creo que terrible. Habla de atentados, aunque no lo aparente, porque está todo dentro de un hermetismo, de ver cómo explota un coche bomba y estoy entrando a comprar tabaco en un estanco y siento un impulso y cuando me levanto estoy lleno de sangre y de vísceras de una niña de 8 años. Eso sucedió en el 83 en Loyola, no me lo invento. De ahí hay algunos poemas en Noctilunia, claro, no nombro nada de esas cosas, pero sí nombro lo terrible de vivir. Cómo ser homosexual no era fácil, cómo jugábamos con máscaras, pero no por ser homosexual. Yo nunca he tenido conflicto con mis identidades, digo identidades y lo digo bien, pero sí un conflicto con encontrar un lugar en el que me pudiera manifestar. Yo nunca he pedido permiso para vivir, ni quiero que me lo den, pero encontrar el lugar es complicado. Sobre todo cuando no puedes utilizar un lenguaje abierto. Gracias a Dios hoy en día lo hemos conseguido. A ver venir el andar de la perrita. Ya en Fulgor sin lastre me planteo la otra cara de la moneda. Me planteo la cara de la culpa y de que yo soy el único deudor de mis agravios y el único acreedor. No hay deudores, no hay acreedores. Creo que la culpa es algo miserable, con lo que se nos educa. Y en Fulgor sin lastre hablo de la resurrección de la mirada. A veces la gente considera que soy muy místico, que soy muy intenso, pero es tan simple como decir estoy vivo, estás vivo, te veo y veo que me ves. Soy un ser humano. Y creo que por ahí va mi discurso. Es verdad que a veces, aunque manejo muy bien las técnicas literarias a todos los niveles, ritmos, prosodias,
Yo tengo una cadencia sonora que va marcando los latidos de mi corazón y de mi aliento. Creo que cada cosa de lo que cuentas o cantas tiene un ritmo y una respiración. Y eso es un poco lo que busco, dejar espacios y silencios dentro de mi verborrea para que tú o cualquier otra persona sea capaz de poner o encontrar las palabras que sumen en mi silencio a mis palabras para que me puedas sentir identificado, tú que no escribes, que no tienes ese don, sino otro maravilloso, entre ellos el de la lectura, y de aportarme también tus propias palabras y tus propios silencios a mi lectura. Si se consigue eso, un poeta está reivindicado. El resto es crítica y soberbia. Después de empezar con la participación en los jóvenes hablamos en el 77, 78, pues claro, evidentemente se te van creando gusanillos, viene el proyecto de Pedro García Cabreras, homenaje, cosas, mm, que empieza a ser un poco como una forma de plantearnos. Yo trabajaba en Caja Canaria, en la obra cultural, con, con los hermanos Martín Rivero, Carmelo y Martín, y con Pascual Arroyo. Y bueno, pues tienes acceso a la cultura porque era uno de los dinamizadores más grandes y empiezo a plantearme cómo gestionar cultura porque me gusta. Empiezo a llevar prensa y comunicación con la Sala Magenta de Félix Rodríguez y evidentemente a vincularme a un montón de gente que viene a través de Caja Canaria, desde el Inside Ken con el que hago teatro, Tita Altedia, la mujer de Héctor, con el que hago otro máster de teatro, y empieza a venir Alberti, no sé quién, y cantidad de gente, porque casi todo lo que era ópera, cine, teatro lo hacía Caja Canaria. Y como yo estaba allí, un poco siendo ordenanza, más que gestor, ordenanza y administrativo, que llevas todo el tema, bibliotecas, premio Pedro García Cabrera, pues estás en un equipo de trabajo en el que te nutres de muchas historias. De ahí van surgiendo una serie de historias. Después yo dejo Caja Canaria y me dedico a otra serie de cosas que no vienen al cuento con la literatura, desde modelo a diseñador a cosas. Era la época. Eh, y en el 2004, Ángela Ramos, escritora, profesora, me plantea que Radio Unión quiere hacer un programa de radio, que si nos planteamos hacer un programa de radio sobre literatura. Entonces yo estaba terminando la plaqué de 9 motivos para el alba, que acaba diciendo, eh, y habla de encontrar un límite a las palabras, que lo demás es silencio. Y entonces de esa idea surge Palabras al Límite, como programa de radio en el 2004. Estamos una temporadita entre el 2004 y el 2005 y después abandonamos el programa. Y yo empiezo a utilizar, después de cerrarse el programa, la idea de Palabras al Límite, como un proyecto para mapear nuestra generación, que es una generación que surge antes de los móviles, antes de Internet, de las redes sociales, y que toda nuestra historia está en papel. Tienes que ir a hemeroteca, porque en las redes no aparecemos. Somos una generación invisible. La anterior ya es como crónica e historia, pero nosotros somos esa generación de finales de los 70, joven poesía canaria en los 80, presentado en el Ateneo, homenaje a Pedro, no sé qué. Pero al fin y al cabo cada uno va buscando su propio lugar en el Parnaso de la gloria y se preocupa muy poco más allá de su pequeño círculo generacional, que hay varios círculos generacionales en nuestra generación. Yo no creo en las generaciones, pero sí creo que hay un lugar de encuentro que a veces es temporal, en el que nos reunimos un montón de miradas y que esa crónica hoy en día a la gente que tiene 25, 30, 35 años no les ha llegado. Y muchas veces apareces, como aparezco yo hace 15 años, llevando ciclos de Palabras al Límite, y la gente dice, pero bueno, ¿de dónde salió? Estaba metido en su casa y de repente empieza a escribir. Y llevo escribiendo 50 años. O sea, no soy un poeta bisoño, ni un gestor cultural bisoño. Lo que nunca me he preocupado de lo visible. Mientras otros se han preocupado de visibilizarse mucho, 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 yo me he preocupado de ser mucho, 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 que creo que es lo más importante. Ser poeta o ser poesía no significa reivindicar un estatus, sino un aliento de ser.
Y a partir de ahí, hace 8 años, se me plantea un comentario que considero yo que es el Círculo de Bellas Artes en ese momento. Yo digo que un cementerio de elefantes. Me dice, claro, qué fácil es criticar desde fuera. Dije, yo soy socio desde el 77, no critico desde fuera, critico desde la experiencia. Me dice, bueno, haz algo. Y entonces dije, vale. Y empecé con un ciclo que se llama Palabras al Límite, donde, tú lo sabes, hemos hecho homenajes desde a Premios Canarias a parte de la campaña del Cervantes y del Reina Sofía Rafael Cadena, y durante los pocos años que duró llegué a ser presidente de la sesión de literatura. Se cerró el círculo, que se abre ahora, y entonces dije, bueno, ¿ahora qué hago? Círculo cerrado, este ciclo se va a morir. También es verdad que vino la pandemia en el 2020 y yo decidí generar una gestora cultural sin ánimo de lucro para mapear la literatura canaria desde la segunda mitad de la década de los 70 hasta hoy en día. No solo lo que se llama la joven poesía, sino escritores que empezaron a escribir en esa época o a ser conocidos, desde Cecilia Domínguez a Sánchez Rodaina, a un grupo muy ecléctico de gente, más las miradas de experiencia vital, pues con Luis Feria, que era mi amigo íntimo, con el que compartíamos tantas y tantas cosas, no en la fama de lo público, pero sí en la amistad. A Pedro García Cabrera, a Pérez Miní, Eduardo Westerdahl, Arturo Macanti. Nosotros fuimos una generación privilegiada. Compartimos no solo literatura, sino borracheras y a veces lágrimas y risas con gente maravillosa como Rafa Rosarena, como muchísima gente. No es importante los nombres, es valiosa la experiencia que se vivió. Creo que es bueno que eso se traiga a lo visible. Y ahí surge Palabras al Límite y me doy cuenta que los proyectos editoriales que hay son muy endogámicos, muy faraónicos, muy personalistas. Yo, que también lo soy, decido crear dentro de Palabras al Límite una editorial con ese nombre, con el apoyo y la ayuda de Jorge Lidia, que me ayuda los 2 primeros años a infraestructurar una editorial, porque no salir de la nada con una editorial es duro. Y ya este año somos 4 líneas editoriales dentro de Palabras al Límite. Y aparte de eso tengo un proyecto dentro de Palabras al Límite, que son las librerías trashumantes. En la sede de Palabras al Límite se abre librería, no ha abierto todas las horas del día, donde se hacen lecturas, presentaciones, cenas literarias, comidas, y desde ahí surge una embajada que se llama Librerías Trashumantes, que va a ferias del libro en Canarias y fuera de Canarias, no solo como editorial, sino como librero trashumante, donde intento visibilizar toda esa literatura que en su tiempo pudo ser autoedición o no, que era denostada, o que hoy en día trabajan con pequeñas editoriales que les publican un libro y ahí se queda, a veces ni bien distribuido ni bien visibilizado. Y es hora de que los escritores nos demos cuenta, como pasa ahora con El cautivo de Amenábar, que él decide, en vez de ser un cautivo, ser un escritor y que lo lea el pueblo. Pues yo creo que escribimos para que nos lea, aunque nos tiren piedras, que nos lea. Pues eso es un poco el proyecto cultural que estoy siguiendo, a grosso modo. Tengo varios libros pendientes de elaboración, pero el primero que vamos a sacar se llama Una danza comienza. Comienza con un poema que dice así el primer verso. Una danza comienza con un pie en el aire. El resto para que lo lea. En ese incluyo los trabajos, mi primer libro que está descatalogado, que es Noctilunia, escrito entre el 78 y el 84, publicado en el 91, y 2 libros que surgen en el periodo de pospandemia a hoy en día, que son Retratos y El cuerpo infinito, que es una colaboración con Ana Lilia Martín, escultora, en una exposición junto con Cecilia Domínguez Luis y Félix Hormigas en triple ciego, hablando sobre la exposición de Un cuerpo infinito. Entonces, todo eso se ha elaborado porque sale en catálogo y va incluido en el libro junto con el último poemario, que es Una danza comienza. El resto, prestar oído y danzad conmigo. Vale.